Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Lunes, otro inicio de semana. Espero que haya recargado baterías el fin de semana, que haya descansado, que haya pachangueado, que haya disfrutado de su familia y que esté más que listo para iniciar con el pie derecho todas sus actividades de esta semana con propósitos, con metas en mente, pero sobre todo con mucha energía, mucha fe y sobre todo poniendo el ingrediente principal. Sin acción no pasa nada, mi gente, porque podemos tener metas, propuestas, sueños, pero si no le ponemos acción y no trazamos el mapa a seguir, nunca vamos a llegar a nuestras metas y cumplir nuestros sueños. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Usted ya lo sabe, que siempre inicio pidiéndole que me haga el honor de compartir nuestro link, nuestro show, para que más personas se puedan unir a nuestra conversación, porque hoy está buenísimo el tema. Y como todas las veces que nos visita el señor David Parra de AARP o bien de AARP, Arizona Hispanic Connection, si lo dije bien, ya la tiene, me parece que por ahí voy, si no ahorita me toca coscorrón, no se preocupe. Pero mientras tanto quiero invitarla a que me diga usted de dónde nos sintoniza, que nos ponga un mensajito, me encantaría poderle mandar yo saludos, sobre todo responder sus preguntas que tenga sobre el tema del día de hoy, o recuerde que también él es especialista en varios temas, ahorita vamos a platicar con él. Mientras tanto, quiero saludarle particularmente a usted que siempre está en sintonía de con Mary Rabago, que está compartiendo nuestro link, que está pendiente de lo que estamos haciendo, porque ya sabe que esto es nuestro periodismo con propósito. Nos dedicamos exclusivamente a traerle información y educación y recursos que van a mejorar su diario vivir. Tan sencillo así, no hacemos ni más ni menos. Esa es nuestra misión de vida a través de este periodismo con propósito. Queremos empoderar a nuestra comunidad y lo vamos a hacer un hogar a la vez, con una persona que escuche uno de nuestros shows, que aplique la información, la educación que le compartimos o bien utilice los servicios que aquí estamos promocionando. Sabemos que su vida no va a ser igual, va a cambiar y vamos a dejarle esa cosquillita, esa espinita de querer mejorarse, de querer aprender y por supuesto de utilizar todo lo que aquí compartimos con usted. Rapidito, saludos especiales para Patti Mendoza, que está en sintonía de nosotros, nunca nos falla. Patti, un saludo especial para usted. Tenemos también a Anel Hernández, muy buenos días, gracias por compartir el link de antemano, Anel. Y por supuesto también tenemos a Gilberto Moreno, muy buenos días, saludos para usted, gracias por la flor. Rogelio Cosme, también Ron Brown, que no nos falla desde Caborca, Sonora, también haciéndose presente. Ramón Antonio Enríquez Álvarez, teníamos tiempo que no escuchábamos de usted, nuestro paisano de Sonora. Muy buenos días, síganos poniendo sus mensajitos, comentarios y vamos a celebrarle el día de usted también el día de hoy. Ahora sí, David Parra. ¿Cómo está, David? ¿Lo dije bien ahora? Lo dijiste perfectamente. AARP, Arizona Hispanic Connection. Sigue siendo AARP, obviamente, pero tenemos un esfuerzo especial para llegar a la comunidad nuestra, la comunidad hispanoparlante y también a los que hablan inglés, pero que tienen ascendencia latina o hispana, Sudamérica, de donde quiera. Y lo que me fascina de estas conversaciones que tenemos con usted es que la información que nos comparte usted aplica a personas en cualquier lugar de Estados Unidos que se encuentren, incluso personas que están al sur de la frontera, que tienen familiares que trabajaron aquí, que vivieron aquí, o ellos mismos estuvieron una temporada aquí, ¿correcto? Claro que sí. Mira, esta mañana yo me levantaba, fui a caminar con mi esposa nuestros 45, 60 minutos, que casi ¿diarios? Siempre lo hacemos. Y pues siempre la pobre de mi esposa la enfado todo el tiempo, ¿no? Porque le está llenando su mente de educación y información. Sí. Pero fíjate que voy a manejar un concepto que le compartí esta mañana. Ajá. Lo oí de un maestro, si tú quieres, asiático. Y él decía que en una selva tú tienes todo tipo de vida vegetal, vamos a decir. Y en la selva tú no necesitas hacer gran cosa, no necesitas limpiar, no necesitas podar, no necesitas hacer nada, porque prácticamente hay mucha vida, pero completamente desorganizada. En caos. Al natural. Ajá. Pero la vida humana no puedes tratarla de la misma manera. La vida humana hay que entender un poquito más, hay que cultivarnos un poquito más, hay que aprender un poquito más, porque si no nos va como en feria. En feria. Y lo digo de esta manera, porque nosotros vivimos en un sistema que requiere de entenderlo.
No podemos esperar que vamos a estar equipados para tomar las decisiones que nos benefician si no lo entendemos. Si no nos educamos, si no nos informamos. Y ahí me encanta porque definitivamente es la corresponsabilidad que usted y yo hemos estado dando a nuestra audiencia desde hace casi 5 años ya, David, Sí. que iniciamos este proyecto. No me canso de decirlo, David fue de las primeras personas que ha creído. Le va de maravilla porque ha sido consistente, porque está aquí con nosotros constantemente y sobre todo porque seguimos en esa misión que compartimos, el educarle, el informarle y por supuesto empoderar a nuestra comunidad. Totalmente de acuerdo con usted. Y miren nada más que nuestra gente ya se está comunicando. Teresa López Silva, hola Mari, te deseo un excelente y bendecido inicio de semana. A ti y a tu invitado, compartido el link. Usted sí sabe, mi Teresa, mil gracias. Tenemos a Ahmed Santos, era mi entrenador, me urge que regreses a Phoenix, estaba en mi mejor ahora sí que condición física. Y David, Ahmed es ex boxeador profesional. Aguas con Ahmed, un saludo especial para ti. Jay Rachel Ayers, saludos para ti, gracias por estar en sintonía. Thank you so much for joining us, my friend. Felipa Ávila, listo amiga, compartido. Sé que se merece este show para expandir y profundizar su noticia que piensa que son importantes para la comunidad. Mil gracias por hacerlo, Felipe. Gracias por su apoyo. Tenemos a Adela Ortiz también con nosotros, Andy Domínguez, Cecilia Salinas Ramos. Gracias por estar en sintonía. Y en ese afán de educarnos, de informarnos, de conocer los diferentes sistemas en los cuales coexistimos diariamente, por ejemplo, la cuestión de salud, de educación, de finanzas, que son su mero mole, David. Claro. El día de hoy el tema es... Hoy vamos a hablar de Seguro Social, Medicare y usted. Muy importante. Muy importante. Entonces, mira, volviendo al ejemplo o el tema que yo presenté al principio, tú sabes que hemos manejado también el concepto de la vida en Estados Unidos. Ese es un concepto que yo me inventé. No me recuerdo haberlo leído ni en Google ni en ningún lado. Creo que yo me lo inventé, pero que es un concepto muy sencillo. Yo estuve en México unos 10 días recientemente. Si yo viviera en México, yo tendría que saber qué es el Seguro Social. El ISSSTE. Y yo tendría que saber qué es el Seguro Popular. Exacto. ¿Verdad? Porque ahí involucra un seguro pagado, un seguro gratis, etcétera. Pero vivimos en Estados Unidos, los conceptos son parecidos, pero no necesariamente iguales. Entonces es importante que entendamos algunos conceptos básicos en la vida de Estados Unidos. Quisiera empezar repitiendo, Mari, porque es importantísimo. Te cuento que me llegó una llamada esta semana y me preguntaba que había un caso en el que una persona ya casi tenía sus 40 créditos para ser elegible para beneficios del Seguro Social, pero resulta que le faltaban por ahí unos 3 o 4, pero la persona ya era mayor y no iba a ser fácil trabajar. Entonces yo le decía, bueno, habrá posibilidades de que cuide algún niño o dos y que la persona que le va a dar sus niños a cuidar le pague con una 1099. Ah, carajo, ¿y se puede hacer eso? Por supuesto que se puede. Bien. Porque el Seguro Social te cuenta tu ingreso, no importa la procedencia. Exacto. Entonces puede provenir de una empresa, de la W2. Sí. Pueden provenir, por ejemplo, a ti, tú te pagas a ti mismo, tú tienes, me imagino. Qué dolor de cabeza. ¿Tú tienes 1099? 1099. Entonces puede haber una persona que le da a sus niños a cuidar a otra persona y le paga en efectivo o con cheque, como sea, y le da una 1099 al final del año. Y con tan solo que gane aproximadamente $1,300, $1,350 cada 3 meses, el Seguro Social le va a poder dar un crédito. Entonces eso es importante y eso nos lleva a entender que si una persona no tiene los 40 créditos, no le van a dar beneficios del Seguro Social. Sin importar la edad que tenga. Efectivamente. Eso es bien importante porque creo yo que nuestra comunidad está en lo que es de común, de conocimiento común, ¿verdad? De lo que platicamos, de lo que compartimos en la sobremesa, pero no es en realidad la información exacta de lo que necesitamos. Claro. Entonces ellos piensan que al llegar a los 65 años, 62 años ya van a tener esos beneficios, y no es cierto. La edad es una cosa importante, pero más importante que la edad es tener esos 40 créditos. Muy importante. Es importantísimo. Entonces yo le decía a la persona, y otra cosa,
Vamos a suponer que hay personas que trabajaron cuidando niños o haciendo oficios que muchas limpiando casas, sí, exacto, pero que nunca le pagaron. Es decir, perdón, le que le pagaron pagaron, pero que nunca reportaron. Yo me informé con un preparador de impuestos para confirmar esta información. Ajá. Y tú puedes modificar o incluso someter declaración de impuestos hasta 3 años pasados. Exacto. Entonces, si una persona necesita 4 créditos y trabajó un año, pero no le hizo caso porque nada más ganó como 1,300 o 1,350 cada 3 meses, esa persona se perdió 4 créditos. Al declarar los impuestos, le hubiesen dado esos 4 créditos que necesita y se hace elegible para el Seguro Social. Muy importante el conocer estos pequeños detallitos que pueden hacer la gran diferencia al momento de usted encontrarse. Y dirán, bueno, habrá muchos jóvenes ahorita y dicen, ay, a mí me falta mucho. ¿Qué les dice a ellos? No, es que esto va contando y uno nunca sabe qué va a pasar en el camino. Exacto. En el camino puedes tener tiempos donde no ganes mucho y vas a perder créditos. Aprovéchalos siempre. Aquí quiero repetir otra cosa, Mari, que ya lo abarcamos en el show pasado. Una persona que tiene un seguro social expedido por la oficina del Seguro Social, bueno, vamos a decir como se dice. Válido para trabajar. Válido es la palabra. Entonces, cuando se le otorgó ese número, la persona tenía un permiso de trabajo. Pero resulta que al paso de los años pierde el permiso de trabajo. Entonces cae en una condición indocumentada. Ese seguro social está engordando, está trabajando la persona. No va a poder solicitar beneficios, aunque tenga los 40 créditos, si no tiene una condición documentada en el país. Exacto. Esa es una cosa de mucha importancia. Me llegó una llamada igual, donde me dice la persona, oye, pues fíjate que fulano de tal ya tiene sus créditos, ya tiene el dinero, pero actualmente no tiene una condición porque al parecer no renovó la residencia permanente. Le dije, ¿sabes qué? El Seguro Social no te puede dar beneficios aunque el número los tenga, si no tienes una condición migratoria documentada. La opción para eso, nos ha informado el Seguro Social, es regresar a tu país de origen, que poca gente va a querer hacerlo. Exacto. Y ir al consulado norteamericano en el país de origen de la persona y solicitar allá los beneficios. En ese caso, sí pueden darle. Bueno, la importancia aquí es informarse, educarse, dependiendo de su situación. Cada situación es muy particular, no nos cansamos de decirlo. Y también le recordamos que David Parra contesta cada una de sus llamadas, le ayuda, le guía, tiene una paciencia tremenda, me consta, porque me ha ayudado con situaciones así en cuestión de mis papás. Así que está comprobado, ya puse a prueba también sus servicios y su apoyo a nuestra comunidad. Usted sabe bien que no compartimos y no recomendamos nada que no hayamos puesto a prueba. Eso es muy importante aquí con Mary Rabago. Es el 480-414-7637. Se lo voy a repetir para usted que está en la radio. Usted que nos sintoniza a través de los medios sociales, lo está viendo en pantalla. Ahí le va el número de nuevo de David Parra. Es el 480-414-7637. 480-414-7637. El número para que se comunique directamente con él. No cobra un centavo, está aquí para servirle, para ayudarle, para responder todas sus preguntas. Así que muy importante que usted aproveche esta oportunidad. Quizá usted no está en la situación de jubilarse o de solicitar el Medicare y todo esto, pero de seguro tiene a un padre de familia, un abuelo que va a requerir o alguien en la familia que requiere esta información. Por eso es bien importante de informarnos como comunidad y estar preparados para cuando lleguemos a esa situación, porque todos vamos para allá, mi gente, no nos vamos a escapar. Muy importante. Saluditos rápido para Gloria Díaz, que está en sintonía. Doña María Osa, nuestra colombiana hermosa, haciéndose presente el día de hoy. También un abrazo fuerte para usted. Gracias por sintonizarnos. Richard Fimbres también uniéndose a nuestra conversación. Felipe Ávila, que siempre nos está apoyando, compartiendo el link. Mil gracias, Felipe, y Dios le multiplique todas esas bendiciones que trae a nuestro proyecto de periodismo con propósito. Carolina Quintanilla Díaz también en sintonía. Y David Muñoz, el maestro, el profesor David Muñoz, autor también. Saludos especiales para usted. Gusto de saber de usted. David, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al regresar se une con nosotros uno de sus invitados especiales. Claro que sí, tenemos un representante del Area Agencies on Aging, que yo le he apodado la AAA del Medicare, aunque no les guste, pero creo que es la forma en que nuestra comunidad los conoce mejor. Y mucho más rápido. Vamos a hablar también del Medicare. Perfecto, vamos a una pausa y recuerde aprovechar
aproveche esta oportunidad, estos breves instantes para que usted comparte el link, para que ponga su pregunta, su comentario o su saludo también a través de nuestro link de Facebook Live. Les recordamos que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, también en la 1190, que ha sido nuestra casa por ya casi 5 años. Regresamos en breve. Esto es Periodismo con Propósito. Sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? ¿Boda? ¿15 años? Luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Hi, my name is Melissa Noriega and I'm with Humanity Realty. I can help you with the new purchase or sale of your home or property. Please give me a call for a free consultation. I can help you if you have any credit issues or concerns. Call me at any time at 602-643-5932, 602-643-5932. We can help. Gracias por continuar con nosotros con Mary Rabago. Y bien, hoy es día de AARP, Arizona Hispanic Connection. Ya me lo aprendí, ya era hora, si no ya me daban más coscorrones que para que le cuento. La próxima, gracias por sintonizarnos, usted que se acaba de unir a nuestra conversación. Estamos teniendo una plática, una conversación muy interesante que va a impactar, que va a beneficiar nuestro diario vivir. Así que ponga su orejita bien parada y atención. Si va manejando, por favor, siga usted viendo muy bien su carretera, su camino donde va, pero con un ojo al gato y otro al garabato, es decir, la orejita nada más, no el gato, por favor. Saludos especiales esta mañana para la China Irra, que está en sintonía. Tenemos Isabel Figueroa también haciéndose presente. Gracias por reportarse, Isabel, por estar en sintonía. Reina Gutiérrez, un saludo muy especial para usted también. María Osa, que no nos falla, nuestra colombiana hermosa, dice: Mari, buenos días. Mari, equipo de trabajo. Señor David, y gracias por estar ahí trayéndonos valiosa información. Feliz y bendecido inicio de semana. Lo mismo para usted, mujer trabajadora. Le mando un abrazo fuerte y hablamos más a ratito. Tengo a Chris Ríos, una de las autoras de nuestro valle, también acaba de lanzar su libro de poemas. Búsquelo, Chris Ríos, en Facebook, también altamente recomendado. Link compartido, nos dice María. Laura Chavira, ¿cómo está? Espero que ya se sienta mucho mejor y a echarle con todas las ganas del mundo. Laura, muy buenos días y gracias por sintonizarnos. Y por supuesto también ahora ya se une a nuestra conversación el invitado especial de David Parra, don Alfredo Álvarez de la AAA. La AAA del Medicare. Del Medicare. Bueno. ¿Cómo está? Bienvenido, Alfredo. Bienvenido, gracias. Lo que pasa es que tú trabajas para Area Agencies on Aging, manejas el SHIP Program, que significa State
Health Insurance Assistance Program, y luego localmente BAP, Benefits Assistance Program. ¿Te imaginas tú que le digamos a la gente quién eres? Se podrían confundir, ¿no te parece? Se confunden bastante, pero por eso ahí tratamos de... Claro. O sea, internamente ellos tienen que decir todos esos nombres, pero para que nuestra comunidad recuerde, aunque sea el nombre, le hemos puesto la AAA del Medicare para que se acuerden. No lo simplifica mucho más, sí. David. Pero bueno, vamos a entrar en Medicare luego, pero sí quisiera decir que la agencia por excelencia, la más recomendada en todo el país, cuando se trata de Medicare, es la AAA del Medicare. Hay que reconocer que hay corredores de seguros, hay agentes de ventas que son completamente legítimos y que la gente puede acudir a ellos, sobre todo si ya tiene confianza y tiene una relación de años, pueden. Lo que yo digo es que ellos, la agencia de la AAA, son neutrales. Exacto. Y no cobran un centavo también. Exacto. El programa es sin costo alguno y nosotros somos parciales. Nosotros les presentamos sus opciones y usted escoge la que más le conviene. Si cubre sus medicamentos y si todo va de acuerdo a su doctor, está en el plan y todo eso. Si usted quiere imparcialidad, venga con nosotros, porque nosotros le vamos a mostrar todas sus opciones. Y una cosa que es importante entender también es que ellos están corriendo un programa de gobierno. Sí. O sea, eso, el gobierno tiene el SHIP, el SHIP program es del gobierno, cae en DES, Department of Economic Security en Arizona, y DES hace su trabajito ahí muy leve, pero se le da la gran parte de ese programa al Area Agencies and Agent. Entonces están ligados 100% con CMS, que es el Centers for Medicare and Medicaid Services. Muy importante. Muy. Vamos a entrar, vamos a continuar con Seguro Social, Mari, y gradualmente hacemos la transición a Medicare. Quisiera yo también mencionar, porque este caso lo recibo mucho en llamadas telefónicas, que queremos seguirle recomendando a nuestra comunidad que todavía tiene una condición migratoria no documentada, que por favor tengan un sistema de archivo, pero impecable, de año por año, que organicen bien, que archiven toda la declaración de impuestos, porque tenemos comprobado ya que es un hecho, que el Seguro Social le puede otorgar créditos por todos los años trabajados, siempre y cuando usted todavía no tenía una condición documentada, siempre y cuando les pueda comprobar que trabajó. Y eso no me canso de compartirlo con ustedes para que vean que sí ponemos a prueba toda la información que nos trae David. Gracias a la información de David, yo pude hacer eso con mi papá cuando estaba listo para jubilarse ya. Mi madre santa, que es increíble para archivar todo, tenía todos los talones de cheque de años y años de mi papá. Entonces, gracias a eso yo llegué a... Te tengo una pregunta, porque ya van 2 o 3 veces que tengo la curiosidad. Sí. Tú mencionas talones de cheque. ¿Quieres decir que no necesariamente tenía la declaración de impuestos? Exacto. Con solo los talones de cheque, ahí tiene. Exacto. Entonces llegamos mi papá y yo al lugar con cajas de talones de cheques, literalmente. Y ahí pudieron ver, y por un 85% de todo el tiempo trabajado, cuando todavía no tenía documentos, se le dio los créditos. Así ahora, que no recuerdas si te cobraron el FICA ahí, porque si no declaró impuestos se sobreentiende que no había pagado el FICA. No, estaba pagando el FICA porque se lo deducían de su... Por eso es muy importante el taloncito porque del tenía cheque. un trabajo por medio de una empresa. Exacto. Entiendo. No trabajaba por cuenta propia. Se entiende Entonces perfectamente. estaba todo cubierto y por eso 85% del tiempo que trabajó él se le pudo agregar pudieron esos dar puntos. créditos, ¿verdad? Por esos eso. créditos. Ahora, una cosa que es importante también entender, y yo lo sigo gritando a los 4 vientos, dice una canción, que es importantísimo que las personas abran una cuenta en segurosocial.gov para que se olviden de estar esperando el estado de cuentas que llega por correo. Llega cada 5 años. Sí, pero imagínate. Cada 5 años, o las personas de 60 años, a partir de 60 les llega cada año, pero más antes de los 60, cada 5. Entonces se les recomienda que abran una cuenta para que lo estén monitoreando, y también cuando van a cambiar de dirección, Mari, o cuando cambien, mejor dicho, pueden hacerlo en su cuenta, fíjate. Mire qué tan importante el tener estas conversaciones. Yo abrí mi cuenta inmediatamente ese espacio de 2 años que eso ocurrió, recuerdo que usted nos trajo la información.
yo me mudé de ubicación, estoy ahora en Phoenix, no en Vaca, y no cambié la dirección, no sabía que tenía. Puedes ir ahí y cambiarla. Miren claro nomás, que sí. ¿cómo aprende Y es uno mucho con más David rápido. Parra? Mucho más rápido. Es mucho más rápido si lo haces directamente en el portal. Mi seguro social acá. En español dice cuenta. segurosocial.gov y ya llegando allá, entonces ya Mi dice seguro create social, my ya, account, ¿verdad? Eso exacto. es muy importante. Perfecto. Ahora, una cosa que es de suma importancia, obviamente, es recordarle a nuestra comunidad que el seguro social le va a proveer un tercio, una tercera parte de lo que va a necesitar en años de jubilación, por lo cual siempre es recomendable pensar en otros ingresos en la Otra jubilación. Y otra cosa también de suma importancia. Hay dos beneficios, Mari, que quisiera explicar en el resto de este segmento que tienen que ver con las discapacidades. Estos dos, y de hecho también involucran en cierta manera a Medicare. Lo voy a manejar en inglés y las letras, vamos. Hay uno que se llama SSDI y el otro es SSI. Los dos tienen que ver con las discapacidades. Es decir, para los dos beneficios se necesita tener una discapacidad, excepto para el SSI si tienes más de 65 años. Después de los 65 años, el SSI no necesitas discapacidad, solamente la edad. Ahora, el SSDI es un beneficio de discapacidad, el SSI también, pero el SSDI tienes que haber trabajado, si no, no te lo pueden aprobar. El SSI no tiene absolutamente nada que ver con haber trabajado en este país. Mira, yo conozco varias personas que llegaron a este país y fueron inteligentes y se hicieron ciudadanas y están recibiendo más dinero que otras personas que se la llevaron una década o 2 décadas trabajando y contribuyendo y se mueren de coraje. Y no se hicieron ciudadanos. Pero no tiene la culpa la persona que aprovechó el beneficio, la culpa la tiene la persona que no se hace ciudadano y no puede aprovechar este beneficio. Entonces, el SSDI, que significa Social Security Disability Insurance, que es un seguro. Un seguro por discapacidad del Seguro Social, mientras que el otro es Security, ayúdame, Supplemental Security Income, que es ingreso yo le llamo complementario, porque en realidad no es suplementario, es complementario de seguridad. Bien, el SSI no tienes que haber trabajado en este país. Llega porque llega. Porque tienes discapacidad o eres mayor de 65 años. El SSDI tienes que haber trabajado. Ahora, dependiendo de cada caso, en algunos el SSI resulta más dinero. Pero otra persona que que trabajó muchos años y es declarada discapacitada, el SSDI le va a dar más. Entonces, todo depende del caso. Pero aquí hay una cosa que quisiera, Alfredo, que nos explique, porque cuando una persona está discapacitada, después de 2 años de estar discapacitada y recibiendo beneficios, se hace elegible para Medicare. Correcto. Sin tener 65 años. Correcto. Pero no con SSI. No. Solo con SSDI. Exacto. Si usted es deshabilitado o discapacitado y usted está recibiendo SSDI o Seguro Social Disability Insurance en inglés, usted, una vez que ha recibido 24 meses consecutivos de pago, en el mes 25 usted recibe su Medicare. Y entonces automáticamente el Seguro Social lo inscribe en la parte A y B, que es todo lo que hace el Seguro Social con Medicare, inscribirlo en la parte A y B. Y le deja a usted que finalice su inscripción. Por eso yo siempre le digo a las personas que el Seguro Social, la inscripción con el Seguro Social no es completa. No. Hay que completarlo. Exacto. Y Alfredo y yo hemos tenido cantidad de conversaciones aquí donde le educamos sobre la A, B, y la D, y la C. C. Y luego usted preguntará por qué empieza la D antes de la C. Bueno, esa es conversación para otro día.
Vamos a mandar saludos especiales a Verónica Hernández. Dice, buenos días, saludos a todos aquí en cabina con el link compartido. Ya, saludos a todos en cabina. Aquí estamos en nuestro estudio de Mary Rabago Productions. Mil gracias, Verónica, por estar en sintonía. Tenemos también a Felipe, a Laura, Osman Córdoba Barraza en sintonía. Alex Juárez, ¿le suena ese número por ahí? Claro, está Alex, checando el saludos. dato. Está trabajando muy duro, David. No se preocupe, Alex. Saludos especiales para usted. Le mandamos un abrazo. Y por supuesto también agradeciendo a cada uno de ustedes que ha compartido este link. Ponga su preguntita, comentario para David, para Alfredo. Aproveche que están aquí para que pueda tener esa información que usted requiere. También recuerde que puede llamarle directamente a David Parra al 480-414-7637. 480-414-7637. Yo no me canso de mencionar que este es uno de esos temas que se antoja relajarse, escucharlo muy bien, anotar sus preguntas y hacer la llamada. ¿Correcto? Claro que sí, es lo más propio hacer. Vamos a una pausa y regresamos con este periodismo con propósito en la 1190 en Facebook, en Twitter, Instagram y por supuesto también recuerde que estamos ahora ya en YouTube. Ya volvemos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Hi, my name is Melissa Noriega and I'm with Humanity Realty. I can help you with the new purchase or sale of your home or property. Please give me a call for a free consultation. I can help you if you have any credit issues or concerns. Call me at any time at 602-643-5932, 602-643-5932. We can help. Gracias, mi gente, por continuar con nosotros. Esto es Periodismo con Propósito con Mary Rabago, hablando hoy de situaciones que nos afectan a todos en nuestro diario vivir en casa, con los padres, con los abuelos, y para allá vamos que corremos también. Así que hay que tener mucha atención y sobre todo tener la oportunidad de hacer sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales para que usted pueda estar al día y al tanto. Y no vayan a salirle con que a Chuchita la bolsearon a la hora de llegar a esa edad. Cuando nos toque ya jubilarnos, que necesitamos del Medicare, que necesitamos de los servicios o los fondos que llegan del Seguro Social y no estamos preparados, no nos hemos educado, ¿a qué broncas se nos presentan? ¿A poco no, David? Así es, sí, somos testigos de que lamentablemente mucha gente se preocupa cuando ya tiene el problema encima, cuando ya le llegó alguna notificación de algún problema. Y no, siempre recomendamos estar en un constante proceso educativo.
en el que siempre estamos aprendiendo. Quisiera retomar, Mari, si me lo permites, la cuestión de las discapacidades, porque hay niños que nacen con discapacidades o de repente manifiestan ciertas discapacidades en su niñez. Y hay que entender que un niño discapacitado que se le considera hasta los 18 años o hasta los 22, si todavía está yendo a la escuela, la discapacidad sucede obviamente cuando era antes de los 22. Cuando lo van a, una persona, un niño que nunca trabajó jamás puede ser elegible para SSDI. Jamás. Porque el SSDI, que es un programa que se basa en discapacidades, requiere de cierta cantidad de créditos dependiendo de cuándo ocurre la discapacidad. Perfecto. Ahí automáticamente se contempla la posibilidad del SSI. El SSI es el único beneficio que se le puede otorgar a niños que son declarados discapacitados. Que hay muchos padres de familia que nos preguntan, nos mandan mensajitos inbox constantemente sobre esa situación. Aprovechan nuestros expertos que están aquí el día de hoy en este proceso. Por ello es importante el sostener estas conversaciones. Quizás esas personas, ustedes saben que es la magia del internet, que en Facebook se queda todo ahí, pueden regresar a nuestro programa, pueden ver la información, escucharla y sobre todo tomar los números para tomar el paso necesario. Eso es muy importante. Rapidito, Rosana Willes, saludos, los vengo oyendo por la radio. Buena información como siempre, saludos, Mari. Gracias, Rosana, por estar escuchándonos en la radio y por comunicarse a través de Facebook. Es la magia de estar en todas las plataformas. Gracias por utilizarlas. Alex Juárez, muy buen programa, Mari y David. Gracias por dar información a la comunidad y saludos. Un abrazo para usted, Alex. Lucy Campos, Mari, ¿qué todavía existe? DACA, todavía existe DACA. Tendremos un programa próximamente con nuestros amigos de EIRAC. Puede usted comunicarse directamente con ellos a través de Facebook para que les den más detalles. También tenemos a Judith Perales con nosotros, Jorge Torres, Cristian Rentería en sintonía. Muy buenos días y saludos para usted. Mariluz Zun, ya la extrañábamos el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Para esas personas que tienen niños con discapacidades o que están ya declarados discapacitados, ¿qué es el paso a seguir? No sé si sería usted o Alfredo el adecuado para yo lo educarlos. tomo. Mira, hay que tomar en cuenta que en los casos de niños, los ingresos de los padres van a ser tomados en cuenta para ver si, porque una cosa es que tú tengas un niño discapacitado y si tú ganas mucho dinero, posiblemente no seas elegible. Porque repito, el SSDI no tiene nada que ver con el ingreso, pero tienes que haber trabajado. El SSI no tiene nada que ver con haber trabajado, pero tiene que ver con el ingreso. Entonces, para un niño le toman en cuenta hasta la mitad del ingreso de los padres para ver si es elegible, porque ahí sí tienes que ser declarado discapacitado, pero también tienes que tener un ingreso por debajo de lo permitido. Que sea la necesidad. Y todo va a depender de cuántos miembros de la familia hay, cuántos niños discapacitados, y por eso no podemos dar cantidades. Tendrían que comunicarse con el Seguro Social directamente, o de repente hay agencias como se me viene a la mente Helping Families in Need. Exacto. De ese tipo de agencias que le ayudan con los programas de Access. Ahí y no Seguro sería Social. con usted, Alfredo. Ustedes solamente son personas mayores de edad, ¿correcto? No, nosotros ¿También? podemos trabajar en Medicare con personas discapacitadas bajo 65 años, pero nosotros tenemos que esperar que ellos nos contacten que recibieron Medicare para nosotros empezar a ayudarlos. Entonces, mientras ellos no tengan el Medicare, ellos tienen que tener otro tipo de seguro, bien sea Access o el mercado de seguro, o pueden estar en el seguro de los padres, dependiendo de cómo funciona, si no califican directamente por el ingreso. Pero llegan a nosotros ya cuando ellos reciben Medicare. Claro, tienen que tener la tarjetita de Medicare, como quien dice, para que ellos les puedan ayudar. Muy importante. Rapidito, saludos para el estado de Ohio, a Ray Gladys Jones. Un placer saludarles. Gracias por estar en sintonía, amigos. Les mando un abrazo fuerte. Miranda Ira, tenemos a Valesca, Ana Maldonado también con nosotros. Muy buenos días. Lucy Campos, muy buenos días. Bendiciones y Dios le multiplique a usted esas bendiciones. Francisco Adame uniéndose a nuestra conversación. Gera Carmona también y Marilú haciéndose presente. Muchísimas gracias por estar en sintonía.
Ahora, ¿cuál es el paso a seguir, David? Porque sabemos que esta información puede ser complicado para las personas que no la estamos escuchando a diario o no tenemos el conocimiento que ustedes tienen por trabajar en el ámbito también. Sí, mira, es muy sencillo. Yo tengo mis páginas de los medios sociales, mi número anda por todos lados. La AAA para cuestiones de Medicare, el Seguro Social directamente. Y una cosa que quiero decir es que los programas de gobierno están mejorando sus servicios, pero a pasos acelerados. Y eso es buena noticia. Exacto. Acudan al Departamento de Seguro Social, a la Administración de Seguro Social. Ellos son excelentes para servirles, y a las agencias, como hemos mencionado. Quiero, antes de dejar el tema del Seguro Social y pasar ya más de lleno a Medicare, Mari, quiero mencionar otra cosa. Cuando se trata de niños que están discapacitados, que son menores de edad, van a considerar los ingresos del padre, pero una vez que llegan a la edad de 18 años, los van a considerar como individuos, como adultos. Ahí cambia todo. Ahí ya los ingresos del padre ya no le afectan al hijo. Y en muchos casos, yo conozco uno donde el hijo que no puede valerse por sí mismo, le ponen a una persona para que la cuide. Y le están pagando, ¿a quién crees? Al familiar, al padre mismo de la persona. Pero eso obviamente lo tiene que manejar con el Seguro Social, pero es posible que cuando la persona llega a la edad de 18 años, y si no está yendo a la escuela, y 22 y sí, llega a ser una persona adulta y la consideran directamente y personalmente, y los beneficios incluso son hasta mejores. Alfredo, los casos más comunes que llegan hacia usted. Nosotros tenemos, generalmente tenemos gran variedad de casos. O sea, tenemos beneficiarios que llaman porque sospechan un fraude o un error cometido pues por la clínica o el plan que ellos tienen. Nos llegan nuevos en Medicare. Esos son los interesantes porque hay que explicarle Medicare con detalle y todas las opciones. Nos llegan personas que ya están en Medicare, que tienen un problema con una factura o con un servicio o con un equipo médico durable que no se lo hacen llegar. Entonces nosotros pues trabajamos y abocamos por ellos para tratar de resolverles el problema. Generalmente recibimos muchas personas nuevas en Medicare porque el Seguro Social en Arizona, o por lo menos en Maricopa County, ya nos conoce. Y nosotros le distribuimos a ellos unos marcadores de libro que tienen nuestra información, y muchas veces ellos le dan uno y dicen, vaya a esta agencia, que ellos solo ayudan a completar su inscripción. Y eso es otra cosa maravillosa acerca de la agencia, porque en el Seguro Social no van a recomendarles a nadie. No. ¿Más de qué? A la AAA del Medicare. Exacto. Eso así me de encanta. sencillo. Porque el programa SHEP es un programa federal y trabaja objetivamente junto con el Y Seguro me fascina Social. porque le dan esta información a nuestra gente, le dan las opciones sin recomendarle tal o cual, y sobre todo sin cobrarle un centavo, porque Sí. ¿cuántas agencias hay allá? Yo te ayudo, pero vénganos para acá, Torreino, ¿sí o no? Exacto. Bueno, hay que aclarar, ¿verdad? Para ser bien justos, que toda persona que es corredor de seguros o agente de seguros está regida por reglas, y no cobran, porque ellos ganan en comisión. Exacto. Pero lo que sí se puede decir es que si tú tienes un plan que te va a traer mayor comisión, vas a tener por lo menos la tentación. promover eso, exacto. ¿Verdad? Lógico. Ahora, te preguntaba yo, Alfredo, afuera del aire, que si te llaman personas, o si llaman a tu agencia personas hispanas, y tú me decías como 70-30, ¿qué es eso? Sí, recibimos bastantes llamadas de hispanos que son nuevos en Medicare, o que me oyeron en una entrevista con Mary, y entonces llaman para enterarse de Medicare. Llama personas que no están muy seguros si ellos califican o no para Medicare. Pero sí son hispanos, porque Sí. muchas veces las organizaciones que tienen nombres en inglés tienden a no ser muy populares, populares, en y la nuestra comunidad. gente prefiere una agencia que Nos hemos encargado de hacer lo opuesto con Exacto. Alfredo. Exacto. Yo estoy contratado para trabajar más que todo con la población hispana. Muy importante. Yo trabajo con toda la población de Medicare, pero sí Con el enfoque la énfasis. mayoría de los que me llaman, o cuando hay llamadas de hispanos,
Se la pasan a usted. Perfecto. Sí. Gracias por la aclaración. Lucy Campos, muy buenos días, bendiciones. Cristina Mena, felicidades, muy buena información. Gracias por estar en sintonía. Sandy Hernández, que se quedó en casita hoy, le mandamos un saludo especial también. Y nos vamos a una pausa recordándole el número a llamar de David Parra. Es el 480-414-7637. 480-414-7637. Vamos a una pausa y regresamos ya con esto que es periodismo con propósito. Hoy hablando de los beneficios del Seguro Social de Medicare, pero sobre todo cómo prepararse antes de llegar a necesitarlos. Ahí está la clave. Ya volvemos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Hi, my name is Melissa Noriega, and I'm with Humanity Realty. I can help you with the new purchase or sale of your home or property. Please give me a call for a free consultation. I can help you if you have any credit issues or concerns. Call me at any time at 602-643-5932, 602-643-5932. We can help you. Gracias por continuar con nosotros con Mary Rabago. Ya en la recta final, es que cuando está uno platicando rico y sabroso, se va el tiempo como agua entre las manos. Seguimos con nuestra conversación con David Parra y Alfredo Álvarez. Y hablábamos también, antes de irnos a la pausa, David, sobre este programa estatal de Medicare, que es el programa CHIP. ¿Cuál es el número para comunicarse antes que se me pase, David? Si quieren comunicarse con nuestro programa, llamen al 1-800-432-4040. Le repito, 1-800-432-4040. Deje su nombre completo, su número de teléfono y la ciudad donde llama. Esa llamada va al programa SHIP y el programa SHIP nos hace llegar luego a través de un fax todas las llamadas del día. Y nosotros le devolveremos la llamada y te empezaremos a trabajar con usted. ¿Quién da el número de SHIP? ¿El Seguro Social? No, el Seguro Social tiene el número directo de la agencia, porque nosotros tenemos unos marcadores de libros que ellos le dan al cliente cuando viene a hacer preguntas. Le dice, vaya a esta agencia, que esta agencia lo ayuda. Eso es cuando van directo al Seguro Social. Cuando van directo al Seguro Social. Los que llaman a través de SHIP, ¿es por qué? ¿Porque fueron a DES? No, los que llaman a través de SHIP es porque o ya conocen el teléfono de SHIP o lo averiguan a través de alguna forma o lo oyeron a través de un programa de radio. Porque generalmente ese es el teléfono que uno da principalmente, el teléfono del programa SHIP, para que ellos nos hagan llegar toda la
las llamadas. Divino. ¿Por qué no hablamos de los diferentes casos de cómo llega la persona a Medicare, que es muy importante? Porque son diferentes opciones que hay, ¿correcto? Sí. Pueden llegar de diferentes formas. Por ejemplo, tú nos dijiste, Alfredo, que en el mes 25 de que una persona ha estado recibiendo el SSDI, que conste por discapacidad, automáticamente le va a llegar la tarjeta de Medicare. Entonces, cualquier persona que ya está recibiendo beneficios de seguro social, ¿se debe de preocupar o no por Medicare? Oh, ya. Una vez que te llega la tarjeta... en realidad no, sino nomás estar atento a que le mande la tarjeta. En lo que le llega la tarjeta, ya usted sabe que tiene que completar su inscripción en Medicare. Entonces, usted está recibiendo discapacidad, usted está bajo Access o el mercado de seguro, el Seguro Social le llega su tarjeta de Medicare, usted tiene que comunicarse con el programa para que el programa lo ayude a hacer el cambio de Access a Medicare. Y muchas veces, dependiendo del ingreso, puede mantener los dos, pero ya ese es otro tópico. Bueno, aquí hay que aclarar una cosa, porque dijiste dos cosas que creo que es importante. Hay personas que están recibiendo el seguro social, pero que no tienen Access. Exacto. Y hay otras que sí tienen Access. Pero no reciben. Las dos que están ya recibiendo seguro social, las van a inscribir el seguro social automáticamente a los 65 años. Exacto. Pero una llega con Access y esa llega en mejor condición porque va a seguir en la mayoría de los casos. Bueno, si continúa para tener Access o un programa de Access que lo ayuda, por supuesto va a tener muchos más beneficios. Entonces hay que aclarar, cualquier persona que ya tenga seguro social, que ya esté recibiendo su beneficio antes de llegar a los 65, que a la edad de 65 años esté atenta porque le va a llegar la tarjeta de Medicare y que no piense que ya está lista. No está lista la persona, hay que acudir a que le ayuden a completar la inscripción. Consejo por experiencia propia con mis papás, llamen a la AAA del Medicare. Llame a Alfredo, aparte le encanta el cafecito, se sienta a platicar, lo va a guiar paso a paso. Está Andrea también ahí, Andrea, que a y los tenemos dos dos voluntarios le he dado también. mucha lata, al igual que David, y eso es importante, pero esta conversación es nada más para picarle la curiosidad a nuestra gente, David, para que tome acción. Mira, ahí te va otro caso que creo que es importante. Hay mucha gente que está trabajando para el gobierno, the state retirees, ¿verdad? Que son retirados de Estado. Y ellos ya vienen. A la edad de 65 casi todos tienen que inscribirse en Medicare, pero ellos ya vienen con su cobertura del Estado. Píntanos ese cuadro. ¿Qué experiencia has tenido con esas personas? Sí, las personas que vienen del sistema de retiro de Arizona, ellos tienen la opción de continuar con el sistema, dentro del sistema con su Medicare. Pero tienen que tener Medicare también. Sí, porque es para retirados, sí. Claro. Ellos pueden seguir tener su Medicare con el sistema de seguro del Estado o de la ciudad, o depende de dónde que vienen. O ellos pueden decidir salirse. Entonces, muchas veces ellos vienen a nosotros para pedir qué otras opciones hay, aparte de lo que les ofrece el sistema de retiro de Arizona. Entonces, nosotros les presentamos todas las otras opciones y hacemos un análisis de costo, de cuánto te sale estar en este sistema y cuánto te sale estar fuera del sistema, para que ellos puedan tomar una decisión que les parece más efectivo o más económico. Ahora, aquí hay quiero pintar otro caso, Mari, que es importantísimo. Un gran porcentaje de nuestra gente está trabajando después de los 65. Exacto. Sobre todo, mucha gente, para no especificar. Entonces, Alfredo, si a los 65 empieza el Medicare, ¿qué deben hacer o tener presente ese grupo grande de personas que están trabajando, tienen cobertura en su trabajo y se les llegó la edad de 65 años? ¿Qué hacen esas personas? Las personas que tienen 65 años y están trabajando tienen que hablar con recursos humanos por dos cosas. Una, para saber si ellos tienen que inscribirse o no en Medicare en ese momento, porque muchas veces muchos seguros cuando llegas a los 65 años trabajan junto con Medicare. Otros te pueden decir no, y muchas veces pasa así. Muchas veces dicen, no, usted puede mantener su seguro mientras usted continúe trabajando. Esas personas no tienen que inscribirse en Medicare. Pueden inscribirse en la parte A, que no cuesta nada, porque ya la pagaron con trabajo, pero una vez que ellos se vayan a retirar y vayan a perder ese seguro por parte del empleador, entonces ellos deben empezar todo el proceso de Medicare para inscribirse en Hay Medicare. casos entonces, si el seguro del trabajo les requiere que se apunten en Medicare, lo tienen que hacer. Si no les requiere,
Entonces no tienen que hacerlo a los 65 porque hay multas. Pero, y eso es ¿y importante. si tiene una esposa que tenga menos de 65 años? Eso es una... para agregarle Exacto, tantito. eso es, no, y eso es lógico porque muchas veces las personas que vienen, el esposo se retira y la esposa todavía es menos de 65 años, pero está en su seguro. Exacto. Entonces ellos tienen en proteger todas las también a opciones, la media exacto, naranja. ellos lo que tienen que ver es si la opción de mantenerse en el sistema de retiro para mantener a la esposa en el sistema le es conveniente, entonces se mantienen allí o toman esa opción. Pueden salirse del programa de la opción y puede la esposa inscribirse en el mercado de seguro, dependiendo de lo que es más económico. Hay diferentes opciones, nosotros se las presentamos, discutimos cada una de ellas y luego ellos piensan, discuten y deciden qué es lo que les es más conveniente. Muy importante. Otra cosa que quiero yo aclarar y me parece que se debe de entender claramente, cuando nosotros estamos hablando de contribuir con el Seguro Social, la cuenta de los créditos que lleva el Seguro Social aplica a beneficios de Seguro Social y también a Medicare. Ambos. A ambos. Los mismos créditos que se ocupan para tener beneficios de jubilación, 40, se ocupan para tener beneficios de Medicare, pero hay que aclarar. Medicare divide las coberturas. El hospital lo pone como la parte A. Esa tiene una prima mensual. Esa prima mensual anda arriba de $400. La prima, la B, que es los doctores, anda por 134. Si una persona no tiene los 40 créditos, tendría que pagar por la prima de la parte A. Entonces, el beneficio de estar contribuyendo con el Seguro Social con relación a Medicare es con la parte A, para que usted no tenga que pagar la prima de hospital. Sí. Pero sí tiene que pagar la parte B. Correcto. Y la parte D, a no ser que tenga bajo ingreso y que sea elegible para unos programas maravillosos que permiten a veces que el Estado intervenga y pague casi por todo lo que Medicare no cubre. Entonces es importantísimo. Bueno, esta información es vital. Es difícil de digerir toda esa información en una hora. Yo quiero invitarle a que usted le dé una llamadita a David Parra directamente al 480-414-7637. 480-414-7637. No hay costo alguno por este proceso, por esta conversación. Igual manera puede llamar a Chip Arizona si usted ya está más cerquita que junto de esa situación o tener que solicitar estos servicios. Y el número, Alfredo, a llamar es, a ver, recuérdemelo. 1-800-432-4040. 1-800-432-4040. Repito, deje su nombre completo, número de teléfono y la ciudad de donde llama y le devolveremos su llamada y empezaremos a trabajar con usted. Alguien que es súper obediente es doña Dolores Félix. Qué honor tenerla con nosotros en nuestro programa. Saludos especiales. Importante información, mi hermosa. Dios te bendiga. Y usted ya sabe, jálele la oreja a don Bigotes para que ponga atención, porque de seguro él ya anda por ahí entre jubilación, retiro y solicitando estos servicios también. Le mando abrazos, saludos especiales para usted. Yadira Hernández con nosotros. Tenemos a Néstor Gutiérrez, a Fabricio Caro González desde Tucson. Saludos especiales. También tenemos a Carrera Doris con nosotros. Marlene Noriega, muy buena información, saludos, bendiciones para usted. Es importante que nuestra gente empiece a compartir esta información en la sobremesa también, chicos, Claro. ¿verdad? Fíjate, hay otro punto importante antes de salir al aire. Cuando una persona no se apunta en Medicare cuando debe, hay multas. Yes. Vámonos. Las van a multar por inscribirse tarde y la multa va para la parte A en algunos casos y la parte B siempre que se lo haga tarde y la D. Entonces es importante, pero fíjate que es curioso, en todas las llamadas que yo recibo, no recuerdo una vez en las que se le haya pasado, ¿cómo se dice el dicho? Se le pasó el tren, en el que se le haya pasado el tren a una persona. Es decir, casi nadie me llama, preocupada de que no se inscribió en Medicare cuando debía. Quiere decir que nuestra información está llegando. No sé si a ti te ha pasado. No, nosotros recibimos la llamada al revés. Al Al revés. revés. Se nos pasó claro. o cuando conversamos con la persona nos damos cuenta que no tiene una parte y empezamos a averiguar qué pasó. O sea, nada más se para conformaron tratar de con la A y la resolverlo. B del Seguro Social. Muchas veces Qué se conformaron con la A o la Mira, B, yo o estaba muchas muy veces animado. escogieron la A y no escogieron la B porque tenía un costo
pero de repente esa persona no sabía que calificaba para un programa que lo podía ayudar. ¿Cuántas veces hemos platicado usted y yo sobre esto? Bueno, Muchísimas. se nos acabó el tiempo, mi Llame. gente, aquí se va muy rápido porque la conversación está rica y sabrosa. Yo voy a invitarle a que le llame a David Parra. ¿Qué número, David? 480-414-7637. Estamos a sus órdenes, podemos disponer de tiempo para repasar todas estas cosas largo y tendido y de una manera tranquilita. ¿Y el número de Chip? 1-800-432-4040. Llámenos y nosotros lo ayudamos con su Medicare de una forma imparcial. Acompañarnos, chicos. Un Gracias placer por la tenerlos aquí invitación, con Mary. nosotros, a usted por su sintonía, Gonzalo Moreno en los controles y personal de con Mary Rabago. David, como siempre, un honor tenerlo en casita. Gracias. Alfredo, vénganos a visitar más seguidos. Nos ha mantenido aquí olvidaditos tantito. Hasta la próxima, mi gente. Tengan excelente inicio de semana y a darle con todo y con mucha energía, sobre todo. Buenos días.